Les pido que abran sus Biblias en Romanos capítulo 15. Hoy terminamos el capítulo 15. Romanos capítulo 15, por favor. Y para seguir en el flujo de pensamiento vamos a leer del 22 otra vez, aunque hoy vamos a estudiar los versículos 30 al 33. Romanos capítulo 15, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Hasta ahí habíamos estudiado, y ahora 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Evidentemente esta sección empieza con un pero. Y el mismo ruego del versículo 2 del capítulo 12, 1. Así que hermanos, os ruego, dice Pablo, por la misericordia. Aquí es el mismo ruego. Pero os ruego, dice Pablo. Y en el contexto estamos viendo que Pablo mostró su plan. Ellos quieren ir a Roma, pero quiere ayuda. Y la ayuda es: necesito sus oraciones. En el año 1792 fue que un hombre llamado Guillermo Carey fue a la India a dedicarse a las misiones. De hecho, él se veía a sí mismo, Guillermo Carey, como un minero. Hablando con sus amigos una vez, él llamó a dos de sus mejores amigos y les dijo lo siguiente: yo descenderé al pozo si ustedes sostienen la cuerda. Uno de sus amigos, que se llamaban Joe Ryland, años más tarde, comentando esa escena acerca de Carey, dice: él tomó un juramento de cada uno de nosotros ahí en la boca del pozo, que mientras viviéramos nunca soltáramos esa cuerda. Fin de la cita. Hoy sabemos nosotros quién es Guillermo Carey. Guillermo Carey es conocido como el padre de las misiones modernas. Y podemos ver en los libros, en internet, todo lo que hizo. Un hombre de mucha influencia para el progreso del Evangelio y para las misiones en general. Pero lo que no podemos saber nosotros aquí, y vamos a enterarnos en el cielo, es cuánto de lo que Guillermo Carey hizo fue realmente fruto de las oraciones de personas que estaban en Inglaterra. Y esto es muy importante porque muchas personas estuvieron orando por él, y las oraciones, hermanos, hacen que las cosas sucedan. Y es precisamente eso lo que Pablo tiene aquí en mente cuando dice: ayúdenme, ¿cómo? Orando. Es muy instructivo esta parte. Por cierto, podemos rápidamente anticipar un pensamiento de que si hay un campo en el que nosotros no podemos estar ausentes, es en el campo de la oración.
De hecho, la oración es lo que a la vida física, a la respiración, la oración es a la vida cristiana. Un creyente que no ora no es creyente. Todo creyente genuino ora. Y la oración es muy elemental. Se necesita que oremos por los pastores, misioneros, por los que están ahí en la primera línea de batalla constantemente. Tenemos que creer a Dios y orar. Se necesita que nunca, hermanos, en un sentido figurado, soltemos esa cuerda. Si alguien va al frente a predicar, si alguien va al frente a hacer el evangelio, a visitar, otros tienen que estar soportando, orando. Y lo que espero esta mañana y que sea instructivo es que aprendamos por qué es tan importante orar, que no es sencillamente un relleno o un mero formalismo cuando decimos voy a orar por vos. Parece que creemos que estamos diciendo algo grande, pero ni nosotros creemos muchas veces lo que estamos diciendo. Como decir, hola, ¿qué tal? No importa qué tal, pero decimos. Tenemos que esta mañana crecer en nuestro conocimiento y tratar de evaluarnos. Hermanos, lo que voy a hablar es en un sentido fácil de exponer, pero muy difícil de vivir. Constantemente somos falentes en nuestra vida de oración. El sermón esta mañana se titula El campo de ayuda de todo creyente es la oración en busca de la voluntad de Dios. Repito, el campo de ayuda de todo creyente. O sea, si querés ayudar, hermano, el mejor campo para ayudar es la oración. Pero la oración buscando la voluntad de Dios. Y vamos a ver en dos grandes partes. Voy a tratar de hacerlo bien sencillo. La primera parte, y hago una pregunta, que quiero que con esa pregunta tratar de captar tu curiosidad y tratar de encender algunos. ¿Cómo es que funciona la oración en nuestras vidas y en relación con la voluntad de Dios? ¿Cómo es que funciona la oración siendo que Dios hace todas las cosas por su voluntad? ¿Para qué más orar entonces? Vamos a ver dos cosas. En primer punto, vamos a destinar la mitad del sermón a las verdades tocante a la oración. Y luego vamos a ver las verdades tocante a las respuestas que Dios da a las oraciones. Derivado de este texto, obviamente, vamos a ver las verdades tocante a la oración, 6 verdades vamos a ver, y vamos a ver verdades tocante a las respuestas que Dios da a las oraciones de Pablo en este texto, que van a servirnos para entender cómo es que Dios responde a las oraciones. ¿Qué expectativas deberíamos tener al orar? Así que en primer punto, las verdades tocante a la oración. Vamos a ver 6 verdades. Esto es como una mini teología de la oración. Traté de evaluar de varias partes de las cartas de Pablo, quitar un poquito de acá y entender qué es lo que Pablo enseña o cuáles son las enseñanzas bíblicas acerca de la oración. Vamos a leer el versículo 30 de vuelta. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No sé si notaste, pero está la Trinidad ahí presente. Señor Jesucristo, el Espíritu, Dios. La Trinidad presente en un solo versículo, en un versículo clave donde Pablo pide ayuda, y la forma en que pide, dice Pablo, os ruego, es un ruego, la palabra aquí ruego es paracletos. Es un ruego que tiene que ver, la palabra paracletos aplica al Espíritu Santo, notable, o al que está al lado tuyo. Pablo está pidiendo que estén al lado suyo, y la fórmula que usa para pedir esto es por el Señor Jesucristo. La vida de Pablo se caracterizaba por ser un siervo de Jesucristo. De hecho, estaba dispuesto a morir por el Señor. Cristo es el centro del Evangelio y todo lo que Pablo hacía es para el progreso del Evangelio. Así que Pablo dice también su autoridad apostólica se derivaba de Cristo. Pero también dice, y por el amor del Espíritu, en Romanos 5, ¿se acuerdan que leímos? Puedes ojear tu Biblia en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Obviamente Pablo entiende esta verdad. El amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que
aquí es muy notable que de la autoridad de Jesucristo, el Señor Jesucristo, ya en capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Cristo es el Señor, y por el amor del Espíritu que fue derramado en nuestros corazones, Pablo pide que le ayuden, que oren. Dice allí, que me ayudéis orando. Ustedes entienden que el orando modifica a ayudéis. Una cosa es que yo corra, otra cosa es que yo corra cantando. ¿Se imaginan eso? ¿Corres alrededor aquí o corres cantando? Mientras que corres está cantando, como los militares cuando entrenan. Aquí, ayudéis, ¿de qué forma? Van a ayudar orando y es algo continuo. No es orar una vez, es una vida de oración, orando. Hermanos, todo el sermón se centra en esto. Ayudéis orando. Este es el gran punto esta mañana. Vos podés ayudar, ¿querés ayudar en la iglesia? ¿Querés involucrarte en la iglesia? Bueno, orás. Tenés que orar, hermano. Tu vida de oración. Y por eso queremos nutrir tu conocimiento con una breve teología de lo que es la oración para que tengas claro el panorama, por qué es tan importante orar. Y hago una pregunta, ¿qué diferencia hace si yo oro o no? Si al fin de cuentas Dios cumple su voluntad. En Efesios capítulo 1, no abran, pero Pablo en Efesios dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Entonces, ¿para qué más orar? En Fundamento de la Fe, cuando estamos en las clases, en una de las últimas, si no me equivoco la última, o la penúltima, enseñamos acerca de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, en la Biblia tiene dos aspectos. Espero no confundirte, quiero que si puedes tomar nota mejor. Hay dos aspectos de la voluntad de Dios. Está el aspecto de la voluntad ordenada o la que se llama la revelada, la que vos podés leer. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es esto, es que sean agradecidos, etcétera, etcétera. Lo que está aquí, que aprovechemos en el tiempo. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere, está revelada. Esa es la voluntad revelada, la que está en la Biblia. Pero luego está la voluntad soberana y es la voluntad secreta, la que nadie sabe. Con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, qué día vas a morir, qué quiere Dios que haga día a día, etcétera. Es solamente Dios lo sabe. Algunos teólogos dan una pequeña herramientita de cómo lograr descubrir esa voluntad secreta. Y usan el Salmo 37, interesante, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios y Dios va a cambiar tus deseos, de modo que desees la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad revelada es la que puede ser resistida. La voluntad secreta no. Teniendo en mente eso, cuando Pablo ora a Dios, constantemente estás entendiendo acerca de lo que es la voluntad soberana, la que nadie sabe, y por eso piden para que nuestras oraciones están encaminadas a esa voluntad. En el 1:10 de Romanos, Pablo había dicho que él oraba sin cesar por los romanos. ¿Y qué le pedía a Dios? Implorando que por fin yo vaya a ustedes según la voluntad de Dios. Vean, Pablo dice, yo le ruego a Dios que me deje ir a vosotros, pero según su voluntad. Pablo no quería salirse de ese marco. Noten eso, es muy importante. ¿Y cómo es que se conectan estas cosas? ¿Cómo puede ser que uno le ore a Dios y al mismo tiempo Dios ya decidió lo que va a hacer? Y ese es un motivo, un desconocimiento que muchas veces hace que muchos se desganen. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué más hablar si ya Dios ya decidió hacer todo? ¿Acaso cambia en algo que yo ore? ¿O que oren 2, 3, 100 personas? ¿Qué sirve? ¿Hay diferencia entre que ore uno o oren más personas? Sí hay, hermanos. Así que toma nota de esto, vamos a hacer un poquito rápido, porque no es exhaustivo, es un pantallazo. 6 verdades acerca de la oración. 6 razones fuertes para que ores. En primer lugar, vamos a orar o debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. ¿Está bien? Dios quiere, hermanos, tener comunión con nosotros, sus hijos, no con los incrédulos, con sus hijos. Y
¿qué mejor forma de tener comunión con alguien que dialogando, hablando? Así como Adán y Eva en el huerto hablaban con Dios, Dios quiere que hablemos con Él. Pero sabemos que no tenemos esa relación con Dios. No nos sentimos sus hijos, sentimos indignidad, sentimos muchas cosas. Así que Dios, previendo eso, anota, en Gálatas 4:6 dice la Biblia, dice Pablo, que Dios nos ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Nosotros le llamamos Abba, papá, a Dios, casi sin darnos cuenta, ese sentido de recurrir al Padre o a los padres que tenemos cuando somos chicos, tenemos con Dios, porque Dios puso en nuestros corazones eso. ¿Y para qué hizo eso? El mismo espíritu que Jesús tenía. Jesús hablaba con el Padre todo el tiempo, por cualquier cosa, de madrugada, de noche, mientras caminaba, todo el tiempo, una comunión perfecta que tendríamos que tener, caminar con Dios. Hermanos, depender de Dios es el motivo número uno por el cual Dios ordena que oremos. No es una opción, es una orden. Y también, si lo aprendemos bien, es un deleite. Dios ordena, entonces, debemos orar porque Dios quiere tener comunión con sus hijos. Si sos hijo de Dios, vas a orar. Quizás tu vida de oración no es lo que estás pensando, no es lo que debería ser. Mi vida no es lo que debería ser de oración, pero estamos rumbo a eso. ¿Está bien? Estamos en un proceso de crecimiento. En segundo lugar, debemos orar para manifestar nuestra dependencia. Obviamente, si tenemos comunión con Dios, yo voy a depender de Dios, con dependencia de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque después de la caída, el hombre se volvió independiente de Dios. El hombre tiene un sentido falso de autosuficiencia. Obviamente eso es pecado. La autosuficiencia es un atributo de Dios. Nosotros no somos Dios. No somos autosuficientes, somos dependientes, aunque creemos que somos autosuficientes. Y ese motivo de ese sentimiento de autosuficiencia no es mejor aniquilado que cuando venimos arrodillados a orar. Cuando oramos, la oración es humillante, porque la oración dice, Señor, que no se haga lo que mi capricho quiere, sino lo que vos. Si nuestro Señor Jesucristo oró así, ¿por qué no nosotros? Cada vez que oramos, estamos diciendo, Señor, yo no puedo. No tengo la capacidad, no puedo. La oración nos vuelve dependientes. Aquella falsa independencia que nos dio el pecado, la dependencia de Dios recuperamos, nos conectamos a Dios de vuelta cuando oramos. Así que debemos orar para manifestar nuestra dependencia en Dios. En tercer lugar, debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Esto es muy importante entender, porque al fin de cuentas, todo lo que hacemos, hasta comer, beber, trabajar, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y eso incluye la oración. En Juan 14:13, abrí tu Biblia en Juan 14:13, Cristo está enseñándoles verdades claves a los discípulos acerca de cómo tienen que ellos orar. Jesús está anticipando que Él va a ir al Padre, son sus últimos momentos con ellos, y les dice, todo lo que pidas en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí, o en su nombre, en Cristo. Orar glorifica a Dios. Ahora, pensemos, ¿en qué incide si ora una persona, 2 personas, 3 personas, 100 personas, 1000 personas? Le puedes pedir a un hermano, hermano, ora por mí. Pero este hermano le cuenta al pastor. Y el pastor pone en el grupo, hermanos, estén orando por tal persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Creen que Dios hace caso a cuando oran más personas? ¿O creen que Dios hace caso o no hace tanto caso si ora una sola persona? No pasa por ahí eso. En realidad, la Biblia responde este cuestionamiento. Y el punto tiene que ver con la gloria. Para mostrarte eso, quiero que abras tu Biblia en 2 Corintios 1:11. Es muy notable este versículo. 2 Corintios 1:11. La oración de muchas personas contribuye a que Dios sea más ampliamente glorificado. 2 Corintios 1:11 dice,
cooperando también vosotros, dice Pablo, a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos, puede añadir ahí, por medio de las oraciones de muchos. Noten eso. ¿Por qué? Porque es importante que muchos oren por un tema, por lo que Pablo enseña aquí, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios, porque Dios responde las oraciones. Y cuando vengan las respuestas, más personas glorifiquen a Dios. Es muy importante. Y es por eso, hermanos, que la oración en un sentido es más colectivo que individual. Si te pones a pensar también, la oración nos une como hermanos, como familia, en un sentir, en un mismo pedido. La oración une matrimonios, la oración une familias, iglesias. A los creyentes en particular, cuando hay conflictos, vos lees en Hechos de los Apóstoles, la iglesia estaba reunida a una, orando por la liberación de Pedro. Hoy aquí vamos a ver por Pablo. En cuarto lugar, hermanos, debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Cuando oramos, sintonizamos nuestra voluntad con la de Dios. ¿Qué es lo que hacemos al orar? Como dijo Cristo dijo en el huerto de Getsemaní, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el propósito de Dios que buscamos nosotros, no el nuestro. C.S. Lewis, o se le atribuye esta frase a Lewis, dice que la oración no cambia a Dios, lo que cambia es a mí, a mi corazón. La oración cambia mi corazón, cambia mis deseos. Interesante. Cada vez que oramos, en un sentido estamos amoldándonos a Dios, porque obviamente la oración siempre va en sintonía con el estudio bíblico, con la comunión. En quinto lugar, otra verdad importante, la oración te da fortaleza para no caer en pecado o en la tentación. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es mediante la oración que podemos, cada vez que oramos, podemos superar las tentaciones de pecar. De hecho, alguien que está en pecado no puede orar. No quiere orar, no tiene ganas, se siente incómodo orando. La oración que un pecador hace es una oración de arrepentimiento y de pedir perdón. Pero normalmente la oración nos ayuda a salir victoriosos ante la tentación. Velad y orad, dice Cristo. También lo dice Pedro más adelante en su epístola. En Efesios 6 y 8, luego de que Pablo presenta la armadura del creyente para estar firmes en el día malo, qué notable que todas las órdenes, tomad el yelmo, todo es tomad. Luego de que tenemos que tomar, Pablo dice de qué forma tenemos que tomar eso. Y la palabra que modifica todos los imperativos, tomad, es orando. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La manera en que luchamos la vida espiritual, hermanos queridos, es orando. Y la oración nos ayuda a no caer en tentación. Y por último, en sexto lugar, sexta razón por la que debemos orar a Dios, y esto tiene que ver con el pasaje esta mañana, es porque Dios ha decretado usar nuestras oraciones para el cumplimiento de sus planes. Repito, Dios ha decretado, el Dios soberano ya decretó usar tus oraciones, mis oraciones, para el cumplimiento de su voluntad, de sus planes. Y esto, hermanos, sí es un gran misterio. No tenemos todas las respuestas, tenemos que por fe creerlas y practicarlas. Podemos intentar decir algunas verdades y muchos hombres han intentado explicar esto, vamos a decirlo un poco, pero te reitero, no necesitamos entenderle esto para aplicarlo. Tenemos que creer a Dios y tenemos que orar. En Salmo 34:6, no ahora te leo, dice acerca de cómo Dios está atento a sus oídos. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vean, un hombre que está allí pasándola mal, el salmista, clamó a Dios y dice, Dios me oyó y me libró. En el mismo Salmo, el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si bien es poesía, esto es verdad. Dios atiende totalmente a alguien.
Nuestra atención puede ser dispersa, especialmente yo. Yo cuando la gente me habla, yo estoy pensando lejos, o la atiendo a la mitad, un 10%, 20%. Cuando oramos a Dios, Dios te da el 100% de su atención. Está atento al clamor de cada creyente en todo el mundo. Como decía alguien, es como si fuera que no hay otro creyente sobre la tierra. Dios atiende tu oración y está atento a tu clamor. Está concentrado totalmente en vos. Entonces, hermanos, nuestras oraciones obviamente forman parte de ese plan de Dios. La oración es el medio, un medio de los muchos que Dios tiene. La oración es el medio o un medio que Dios tiene para que las cosas sucedan. Buscando sobre esto, John Piper da una explicación interesante de cómo es que esto sucede. Atiendan, les leo. Dice Piper, si Dios predestinó que yo muriera de una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. Si Dios predestinó que yo fuese sanado por una cirugía, entonces si no hay cirugía, no seré sanado. Hay algunos que son místicos, dice Piper, que quieren ser sanados de forma milagrosa, esto es sin operarse, sin cirugía. Ellos dicen, mi Dios es poderoso, Él puede obrar milagros. Sí, Dios puede obrar milagros, pero Dios ya decretó salvarte, curarte por una cirugía. Así que mientras que no te operes, no vas a curarte. Sigue diciendo Piper. Es como en el caso del sol. Ya que Dios predestinó que el sol brillara, también predestinó que fuese una bola de fuego inextinguible. Si el fuego del sol se extinguiera, ya no habría brillo, porque Dios decretó, escuchen hermanos, que el brillo del sol emanara de ese fuego. Entonces, dice él, nuestras oraciones son como el fuego del sol, y las respuestas de Dios son como el brillo que emana del fuego. Dios ha decretado que el brillo surja del fuego, de igual forma que Dios ha decretado que las cosas sucedan cuando los creyentes oran. Fin de la cita. Está muy interesante esta meditación acerca de cómo es que nuestras oraciones mueven el brazo de Dios. Hermanos, y esto llega a un punto en la Biblia que se llama las doctrinas paralelas. En la Biblia, Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios hace las cosas como Él se le antoja, pero el hombre va a rendir cuentas también. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la salvación. Dios eligió a algunos para salvarlos, pero estos no se van a salvar sin la predicación del Evangelio. Es por eso que Pablo decía, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Por qué Pablo tenía que soportar si se van a salvar a fin de cuentas? No, mientras que no escuchen el Evangelio, yo sufro, todo lo soporto por amor a que esos escogidos escuchen el Evangelio, por amor a ellos. Interesante cómo pensaba Pablo. Así que lejos de desanimarnos, la soberanía de Dios nos impulsa. En la Biblia encontramos, hermanos, muchos versículos. Clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33. O Jesús ahí en el Nuevo Testamento, pedid y se os dará. O el que leímos recién en Juan 14, todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré. En Santiago 4, ustedes no tienen lo que quieren porque no piden. O si piden, piden mal. Volviendo al pasaje en Romanos, entonces, pensando ahí rápidamente, Pablo pide que oren por él, que agonicen con él. La palabra allí es una palabra griega que usa la palabra agonía. Luchen conmigo en oración. ¿Por qué luchen conmigo? Esto es revelador, porque la palabra agonía, con otra palabra allí, se juntan y nos da a entender sencillamente, hermanos, que la oración es una lucha espiritual. Decía alguien, mientras más espiritual es una actividad, más resistencia vamos a tener. Cuando lees la Biblia, empiezan las distracciones. Cuando querés orar,
peor. Es una lucha con nuestro orgullo, una lucha con nuestro sentido de autosuficiencia. Es una lucha contra mi propia incredulidad, contra mi corazón egoísta. Es una lucha contra todas las distracciones posibles. Pablo dice en Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra demonios, contra huestes espirituales de maldad. Tenemos una lucha, estamos en una guerra. El tema es que solemos olvidar eso. ¿Por qué? Porque este mundo nos pone un almohadón, nos pone un sofá, nos pone Netflix y nosotros nos distraemos. Y estamos acomodados, nos reímos, la pasamos bomba, pero realmente estamos en una guerra espiritual. Y las actividades, o mejor dicho, las disciplinas espirituales que tenemos que hacer ya no son cómodas, se vuelven incómodas. Leer la Biblia, estudiar, memorizar, orar, están desapareciendo de nuestro día a día. Es por eso que Pablo tiene que decir, luchen conmigo. Yo sé que es una lucha, yo sé que te va a costar, pero luchen conmigo. Hermanos queridos, amados, tenemos que luchar con nuestra vida. Yo también, todos tenemos que luchar porque nos cuesta orar. Nos cuesta orar conociendo que nuestra carne es débil. Cristo estaba con sus discípulos, el Señor de señores estaba ahí con ellos. Oren conmigo. No pudieron orar con él. Jesús les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Verá que cuesta orar. Y vos tendrás tus explicaciones, tus excusas de por qué no orás. Piensen, hemos visto 6 verdades de por qué orar. Debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él, para manifestar nuestra dependencia de Él, porque le glorifica a Dios. Debemos orar porque estamos sintonizando nuestra voluntad con la suya. Debemos orar porque nos libra de tentaciones y debemos orar porque es el medio que Dios decretó para hacer o usar su plan. Vamos a nuestro texto, versículo ahí en Romanos 15. Versículo 31. ¿Qué es lo que Pablo pedía? ¿Cuál es la petición de Pablo? Bueno, Pablo pedía 3 cosas. Versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Ese es el pedido de Pablo. 3 cosas, algunos ven 4, no importa. Estamos allí viendo que la petición de Pablo consta de liberación, él quiere ser librado, él pide éxito con su ministerio, que la ofrenda sea acepta, y él pide descanso, gozo, que cuando llegue a vosotros sea recreado con ustedes. Interesante el pedido de Pablo. Liberación, éxito, gozo. Que sea librado de los desobedientes. ¿Quiénes son estos? Son los incrédulos judíos, son aquellos que perseguían a Pablo, los falsos maestros llamados judaizantes. Estos esparcieron un rumor por todo el mundo conocido acerca de Pablo. Odiaban a Pablo. Recuerden que Pablo antes era de ellos. Pablo era perseguidor de la iglesia hasta que Cristo le aparece en el camino a Damasco, se convierte. Así que Pablo era visto como un traidor. Y encima, Pablo era bien conocido porque expandió el evangelio por aquel imperio romano. Odiaban a Pablo. Dice alguien que si está en el oeste, había un cartel en cada esquina diciendo se busca, vivo o muerto, a Pablo. Pablo era buscado, odiado, y Pablo no tiene miedo del dolor físico. Vean que Pablo pide liberación, no pide no me maten, no pide no me dañen, no me lastimen, no me arresten. No, liberación para poder cumplir con éxito este ministerio, entregar una ofrenda. Y hoy vamos a entender por qué es tan importante esa ofrenda. Y también, después de todo eso, por poder ir junto a los hermanos de Roma. Noten que ya no menciona el tema de España. Porque Pablo quería ir a España, y mientras voy a España paso por junto a ustedes. Aquí ya no menciona el tema de España. Menciona ir y estar con ustedes. Así que son 3 cosas. ¿Por qué Pablo pide que la ofrenda sea acepta? Bueno, probablemente porque Pablo tenía motivos para pensar que no iban a aceptar la ofrenda. Si Pablo enviaba por algún jovencito o por alguno de Timoteo, de Tito, si enviaba la ofrenda, quizás no iba a ser acepta. Pablo mismo tenía que ir. John Murray, hablando de esto, dice, el apóstol tenía amplia evidencia
de las sospechas con que su ministerio entre los gentiles había sido considerado. Y con la mayor probabilidad habría oído los falsos informes que se rumoreaban por toda Jerusalén acerca de él. Fin de la cita. ¿Y qué decían los informes? Bueno, si abrí tu Biblia en Hechos, un ratito, para ver qué es lo que se decía de Pablo. En Hechos 21, podemos, 20 y 21, Hechos 20 y 21. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que te han creído y todos son celosos por la ley. Ahora vean el 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Estos son los rumores de Pablo. Diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Vean, estos rumores esparcían los falsos maestros acerca de Pablo. Este Pablo enseña que abandonen la ley, que no circunciden los hijos, que apostaten de Moisés, etc. Obviamente quitando de contexto la enseñanza de Pablo. ¿Y qué generaba eso? Un sentimiento nacionalista de odio hacia Pablo y veían a Pablo como traidor porque iba a los gentiles. Entonces, ¿qué hace? Viene Pablo con una ofrenda a los gentiles. ¿Qué se cree este? Yo no quiero este dinero. Pablo podía estar pensando eso, así que Pablo quiere venir, pero antes de venir Pablo pide, oren por favor, porque Dios toca los corazones. Dios tiene el corazón de todos en sus manos. Oren, hermanos, conmigo, oren por esto. Primero, para que los malvados hombres, los que me persiguen, no me detengan, o por lo menos no me maten, hasta que yo cumpla mi ministerio. Que esta ofrenda sea acepta por los santos. Que por favor no... Porque ¿qué iba a pasar si no era acepta? No era solamente transferir valores. Acá 10 millones de guaraníes. No es solamente dinero. Sino era la transmisión, la comunicación de un mensaje muy importante. La unidad en el espíritu. El amor fraternal de hermanos. Podemos pensar que había muchos prejuicios, obviamente, entre judíos y gentiles. Y había un pequeño quiebre ya lo trató Pablo, entre débil y fuerte en la fe. Así que lo que Pablo está haciendo es vital, muy importante, para evitar que esta situación continúe agravándose. Él sabía muy bien que llevar esta ofrenda de algún modo, Dios iba a usar eso para unir a la iglesia. Esto iba a promover la armonía entre el pueblo de Dios y era crucial que fuese bien recibida. Por eso Pablo pide que oren. Versículo 33, termina ahí diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo termina orando por ellos. Pablo pide oración y Pablo una breve oración deseándoles el Dios de paz esté con vosotros. Notable que en este capítulo, solamente en este capítulo, hay 4 títulos sobre Dios. En el versículo 4 vemos 2. El Dios de la paciencia. El Dios de la consolación. En el versículo 13, el Dios de la esperanza. Y ahora en el versículo 33, el Dios de paz. Esto habla mucho porque Pablo está hablando a gentiles con el saludo judío de Shalom. Interesante cómo Pablo utiliza. Y dice, no con vosotros, sino que añade con el término un énfasis, con todos vosotros, tanto los fuertes como los débiles, tanto judíos como gentiles. La paz de Dios sea con todos vosotros. Interesante la oración de Pablo. Esto es, hermanos, la primera parte, verdades acerca de la oración. Pero tenemos que ver la otra parte. La segunda parte del sermón es verdades sobre la respuesta de Dios a las oraciones. Vamos a derivar de cómo Dios respondió, porque Dios respondió a estas oraciones de Pablo. Y tenemos registrado en las Escrituras. Y es muy útil observarlas. ¿Respondió Dios estas oraciones? Sí. Pero, Dios respondió, pero no como Pablo esperaba. Ni siquiera se imaginaba Pablo. Ni tampoco la iglesia de Roma. Y es lo que vamos a ver. Primera respuesta de Dios.
Pablo pidió liberación. Señor, que les libre de los enemigos del evangelio, que les libre de los judíos que le acechaban, de los enemigos. ¿Qué hizo Dios? Sí, Dios le libró de los judíos rebeldes de Judea. Para ver eso, yo necesito que te vayas conmigo a algunos versículos. Abrí tu Biblia en Hechos 21. Vas a ver conmigo cómo es que Dios le libró a Pablo y cómo es que Dios tiene el control soberano, cómo es que la voluntad de Dios se activa con oración. Hechos 21, 31. Del 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo. Bueno, porque Pablo fue a Jerusalén. Pablo fue, obviamente, retornó a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Pablo fue a los ancianos le dan un consejo. Anda, hace esto con estos jóvenes que van a hacer un voto para que la gente vea que vos realmente sí cumplís lo que Moisés estipuló, que vos no estás en contra de esto. Y Pablo hizo caso a lo que Santiago le dije. Pablo se va al templo y se va a cortar el cabello, se va a hacer los votos, y alguien le ve y arma un tumulto. Y se agolpó la gente y comenzaron a linchar a Pablo. Es lo que está diciendo aquí, versículo 31. Y procurando ellos matarle, noten, van a matarle a Pablo. Pero la iglesia de Roma está orando por él. Se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Qué hizo? Bueno, déjala ahí. ¿Qué hizo este hombre? Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Ese corrió a ellos. Ahí ve la mano de Dios tocando a un hombre incrédulo, a un pagano, a un soldado, ¿qué le importa si le matan a un hombre? Dios obrando allí. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Así que esto no quedó allí. Los judíos seguían con ganas de matarle. Ellos tenían hambre por Pablo, no querían descansar. Vean, 23:12, capítulo 23, versículo 12. Siempre me pregunté qué pasó de estos hombres. 23:12. Venido el día siguiente, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Versículo 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Pobrecito estos hombres, habrá muerto ahora porque Pablo fue llevado. Dios le preservó la vida a Pablo. Si ellos cumplieron su promesa, tuvieron que morir de hambre. Porque estos hombres no contaban con que una iglesia, los creyentes, estaban orando por Pablo. Y vean cómo Dios mueve personas. Dios se vale de las oraciones de los creyentes para librar. Pero esto sigue, esta trama, dice ahí más adelante que un sobrino de Pablo estaba escuchó lo que dijeron, y es el hijo de su hermana, viene corriendo a Pablo y le cuenta: mira, te quieren matar. Así que Pablo le llama al tribuno y le cuenta lo que escuchó su sobrino, llevar a este hombre, a mi sobrino que le hable, y automáticamente, ¿qué pasa? Versículo 23, 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros fueron con Pablo para que que le lleven a Pablo hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen salvo a Félix. De vuelta, ¿cómo fue que justo se enteró su sobrino? Justo en el momento indicado, porque Dios guía las cosas. Providencialmente Dios tiene el control de todo y Dios permitió que su sobrino escuche, que su sobrino tenga valor, venga, le cuenta a Pablo, que Pablo le cuente al soldado, el soldado le presta atención, le ponga seriedad al reclamo y tome medidas en el momento. 200 soldados, jinetes, la cantidad de pelotón que llevó allí para proteger a Pablo. Esto es Dios librando, Dios respondiendo una oración. Bueno, Pablo probablemente ni se imaginó que esta era la forma en que Dios iba a librarla a él. Era más fácil pensar: Dios me va a librar probablemente sin que nadie se dé cuenta.
Eso es lo que pensamos implícitamente nosotros. Va a estar en el templo, la gente, venía acá Pablo, una palmadita en el hombro, está todo bien. Dios, no. Dios se valió de esto para desatar un montón de eventos que van a terminar para su gloria. Pablo había pedido, recuerden el pedido. Pablo pidió que lucharan juntamente con él, intercediendo a Dios para que le librara de los planes del enemigo. Y fue esto lo que pasó, Dios lo libró. La segunda petición, Pablo pidió que los creyentes de Jerusalén recibiesen la ofrenda. ¿Recibió una ofrenda? Tenemos evidencia para pensar de que esto sí pasó. En Hechos 21, 17. ¿Cómo recibieron cuando Pablo llegó, cómo le recibieron? Dice allí, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, acá, nos recibieron con gozo. Probablemente también la ofrenda. Pablo había pedido, ¿se recuerdan? Que por el amor del Espíritu, y aquí vemos ese amor del Espíritu que fue derramado en cada creyente, en acción, recibiendo a Pablo ahí con gozo en Jerusalén. Los creyentes recibieron bien. Dios respondió a esa oración. ¿Pero por qué? Porque una iglesia estuvo orando. Los creyentes estuvieron orando. El tercer pedido de Pablo, hermanos, ¿qué haya pedido Pablo? Para que luego de que sea librado y para que luego que los creyentes reciban la ofrenda, él fuese a Roma y pase un tiempo de descanso, gozo, recreación con ellos. ¿Recibió respuesta de eso? Sí, pero no como Pablo esperaba. Y esto tiene un motivo. Él quería alegría, descanso, comunión con los hermanos en Roma, viajar a Roma. Y sí, Dios respondió a esta oración después de 3 años. Pero 3 años donde Pablo estuvo en la cárcel, y Pablo llegó a Roma como preso, arrestado, no libre. Y esto no lo esperaban ni los hermanos ni Pablo. Pueden pensar esto en un sentido de que Pablo estuvo a punto de morir en un naufragio. Pablo pasó de prueba en prueba, pero tiene su ventaja, decía alguien, porque Pablo se fue gratis a Roma, pagado por el imperio. Y encima se fue custodiado por un montón de soldados, bien protegido. En aquella época los viajes eran muy peligrosos. Sin embargo, Pablo se fue muy seguro y gratis, solamente que arrestado. Y al leer Hechos de los Apóstoles, uno entiende todo lo que pasó Pablo. Tardó 3 años porque Pablo estuvo predicando el Evangelio en varias partes, en donde iba a predicar el Evangelio y se iba esparciendo. Me acuerdo de un versículo, no sé dónde está, pero está en Hechos, donde Pablo recuerda su conversión y Pablo dice a Ananías, que le puso las manos a Saulo para que le recobre la vista: yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, para que lleve mi nombre delante de gobernadores, de grandes. Y Pablo cumplió eso. Pablo estuvo delante de las autoridades más eminentes de su época, llevando el Evangelio. ¿Quién mejor que Pablo? Hablar con las eminencias de su época. Pablo, el hombre que tenía la Biblia en su cabeza. Respondió Dios la oración de Pablo. Pablo quería descansar, verles a los hermanos y recibir gozo. Sí, hermanos, vean, capítulo 28, versículo 15. De donde, oyendo de nosotros hermanos a ir a Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. ¿Y qué pasó? Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. El corazón de Pablo se quebró, cobró aliento, se llenó de gozo, porque vio a los hermanos en Roma por fin. Pablo había pedido ser reconfortado y cobró ánimo. Sí, Señor. Dios le dio el gozo que él estaba pidiendo. Dios responde las oraciones, pero no como nosotros pensamos. Decía un teólogo, la oración no es como una máquina de monedas, que vos metes la moneda y sale la Coca-Cola. No es así. O la máquina del cajero automático, mete la tarjeta y sale el efectivo. La oración no funciona de esa forma. La oración es una lucha ardua, en la que hay un proceso de aprendizaje. John MacArthur enseña que la oración es un aprendizaje.
Aprendemos a depender de Dios, aprendemos a conformarnos a Dios, a transformar nuestros deseos al de Dios al orar. Aprendemos a discernir lo que Dios quiere y desechar lo que no quiere. Y Dios obra providencialmente en nuestras vidas en la medida que nosotros oramos y nos sometemos a Dios. Un recuento de cómo Dios obró a través de la oración es, bien, Dios obró en el comandante romano para que tan pronto escuchara la noticia, él actuara. Dios obra en el corazón de inconversos. También Pablo pidió oraciones, como ciudadano romano, Pablo pidió para que fuese llevado a Roma, él apeló a César y se cumplió también. Todos los que escucharon ese reclamo, bueno, le enviaron a César. Podían haberle librado, por ejemplo, el rey Agripa, cuando escuchó la defensa, dice, este hombre podía haber sido librado hoy mismo. Pero como apeló a César va. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a Roma. Pero Pablo sin saber, Pablo está defendiéndose. Pablo dice, yo no quiero que me juzguen ustedes, yo apelo a César. Pablo tenía probablemente miedo de la corrupción ahí de Félix, de Festo. Pero sin saber, Pablo fue guiado también por Dios a su voluntad. Fue Dios quien eliminó el prejuicio de los creyentes judíos y les llenó de amor para que recibiesen la ofrenda de Pablo, ofrenda con gozo. Fue Dios quien cuidó la vida de Pablo, aunque recibió agresión. Escuchen, Pablo fue lastimado, fue golpeado duramente. Pero esa agresión Dios utilizó para desencadenar un montón de eventos que resultó en la expansión del Evangelio, en una predicación inimaginable de Pablo. ¿Qué quería Pablo? ¿Se acuerdan, romanos? ¿Cómo quiero ir a ustedes en Roma para tener algún fruto? Decía Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Se fue y tuvo gran fruto. Vamos a ver que al final de la epístola de Filipenses, ¿dónde predicó Pablo? En la casa de César. Ni más ni menos. Tuvo una influencia enorme en Roma. Viajó gratis, cuidado por el imperio, y pudo llegar a la casa de César, donde del centro del mundo, del núcleo del mundo, del imperio de aquel entonces, ¡pum!, Pablo predicó el evangelio libremente. Escribiendo desde la prisión, esos pobres soldados tenían que escuchar a Pablo vez tras vez predicar el evangelio y se convirtieron. Esos soldados romanos escucharon incluso la epístola completa de Romanos, mientras que Pablo le dictaba a Tercio. Imagínense, los romanos estaban ahí con sus lanzas escuchando romanos. Y escuchando y enseñando y te convierten. Y no eran cualquier soldados, eran los soldados de la guardia pretoriana del emperador. En Filipenses, capítulo 1, ¿no? Ahora dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Ese es el capítulo 4, cuando termina la epístola. En el capítulo 1 dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo allí, en Roma. Es increíble, hermanos, cómo Dios responde las oraciones. ¿Saben? En Efesios, estamos estudiando con los varones, en Efesios dice que Dios responde nuestras oraciones, ¿saben cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo pidió que Dios le libre, que Dios le dé éxito y que Dios le permita ir a Roma y estar con los hermanos. Pero ni se imaginaba Pablo que él iba a llegar a Roma preso después de 3 años, y en las condiciones que pasó, predicando por varias etapas el Evangelio y llegando a la casa de César, donde tuvo un montón de discípulos. Él ni se imaginaba todo eso. Porque Dios solamente nos ordena que oremos y Él se encarga de hacer que las cosas sucedan. Y darnos un corazón para recibir y alinearnos a esa voluntad. Hermanos, hay mucho que podemos seguir estudiando de la oración. Nosotros hemos visto esta mañana un pequeño atisbo de lo que es la oración y podemos ver cómo Pablo, ahora entendemos por qué Pablo pide realmente que oren, porque él entendía que le iba a esperar un montón de tribulación, un montón de pruebas allí en Jerusalén. De hecho, un profeta, Agabo, le dijo, el dueño de este cinto va a ser atado así, 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 y los hermanos lloran, se arrodillan y le besan a Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Qué hacéis preocupándome el corazón? Dice Pablo. Yo estoy dispuesto a morir por Cristo, no solamente a ser arrestado. Pablo tenía claro, no solamente negarse a muchas cosas, sino perder la vida por el Evangelio. Y en la vida de Pablo, como habíamos dicho en el sermón pasado, vemos una vida que realmente es impulsada por el Evangelio, un hombre que tiene claro las prioridades de su vida. Y ahora
de forma muy inteligente, muy guiado por Dios, pide oración. Oren por él. ¿Saben qué, hermanos? Todos los que predicamos el Evangelio, todos aquellos que predican el Evangelio necesitan oraciones. Todas las semanas hay personas que están orando para que desde este púlpito se predique la Biblia. Todas las semanas hay gente que está orando para que muchos hermanos prediquen el Evangelio con valentía y con denuedo. Tenemos que orar. ¿Querés, hermano, involucrarte en la iglesia? Te animo a que lo hagas. ¿Cómo? Orando. Orando en todo tiempo. En primer lugar, te vas a santificar, vas a acercarte a Dios, vas a vencer el pecado, vas a depender de Él, vas a ser humilde. Y en segundo lugar, vas a lograr que gracias a tus oraciones, Dios sea glorificado y también el plan de Dios active, de un modo que no entendemos y lo entenderemos en el cielo. Amén. Que Dios aplique estas verdades a nuestras vidas, a nuestra iglesia, que seamos una iglesia que ore. Padre Santo, gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor. Nosotros tenemos que arrepentirnos porque no tenemos una vida de oración como tú mandas. Muchas veces, Señor, por ignorancia, porque pensamos que no hace falta orar, pero entendemos al ver esta enseñanza de Pablo, al ver estos versículos, que tú te gozas en tener comunión con nosotros. Nosotros tenemos muchas ideas, muchos deseos que no se ajustan a tu voluntad. Como hijos nosotros venimos débiles a clamarte a ti, Señor, y tú con amor tierno nos corriges y vas moldeando nuestros deseos según tu palabra. Te pedimos que podamos aprender como iglesia a orar colectivamente y también, Señor, que cada hermano aquí presente tenga una vida de oración diaria en lo individual, porque eso te glorifica a ti, Señor, y es lo que necesitamos para estar firmes en el día malo. En Cristo Jesús. Amén.